programación de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Les dejamos ya con la entrevista. Muchísimas gracias, Charo. Está con nosotros la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez. Buenos días, señora Díez. Muy buenos días. Para nosotros es cita especial porque hace, le estaba comentando, 16 años aproximadamente que tuvimos ocasión de conversar en otro plató de esta televisión pública de Andalucía. En aquel entonces su adscripción política era otra y no queremos preguntar de adscripciones políticas, pero sí le preguntamos por su pensamiento. 16 años han pasado, no sé si lo recuerda, el tiempo, el implacable, el que pasó. ¿Usted es hoy tan, digamos, socialdemócrata como entonces? Sí, yo soy una socialdemócrata clásica. Lo que pasa es que Unión Progreso y Democracia no es un partido socialdemócrata, es un partido progresista en el que conviven dos almas que creo que son las constructoras de la Europa moderna, que es el liberalismo político y también la socialdemocracia en el sentido más clásico, ¿no? Es un partido de este siglo, del siglo XXI, y en ese sentido, pues creemos que, en fin, a las ideologías, que desde luego que existen y son importantes, hay que juzgarlas fundamentalmente por las cosas que hacen y no solamente por las proclamas con las que se quieren identificar. Por eso UPyD es un partido que se define como progresista, entendiendo que las políticas de progreso no son propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, y las de regreso, desgraciadamente, tampoco. Es decir, que esto que usted me ha dicho es un poco la ideología de UPyD, para entendernos. Sí, yo creo, bueno, sí, es nuestra proclamación en el manifiesto fundacional, pero me parece que en este momento de nuestra historia y de nuestro, en fin, de nuestro desarrollo democrático, los ciudadanos nos juzgan ya, afortunadamente, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ni por lo que decimos, ni por lo que dicen otros de nosotros, sino por lo que hacemos. Eso es lo que nos define, las políticas que hacemos. Y yo, además, apelo a que sea eso lo que nos defina, a que los ciudadanos tengan un espíritu crítico y nos miren. Y cuando te proclamas de una manera o de la otra, la gente escarbe un poco y diga, bueno, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, eso en la institución en la que estás, ¿eso cómo lo defines? Y que nos juzguen por eso, por lo que hacemos. Me parece que es lo más importante y que eso es el ejercicio de la ciudadanía. No obstante lo cual, y no sé si guarda alguna relación con lo que le voy a decir, ha habido algunos miembros de su partido que han dejado de serlo y aún sin dejar de serlo han dicho que la ideología de UPyD es lo que usted diga y que hay del futuro político en la formación de aquel que la contradiga. Decir es fácil, pero también a los ciudadanos que escuchan eso, lo que yo apelo es a que juzguen lo que hacemos. Sencillamente, no lo que dicen unos u otros, sino lo que hacemos, lo que estamos haciendo en las instituciones. A ver, yo sería Superman y no lo soy, ni Superwoman, si todas las cosas que ha hecho UPyD desde que nació, antes de ayer cumplimos 7 años, dependieran de mi capacidad. Afortunadamente, UPyD es muchísimo más que toda la dirección del partido. UPyD son todos sus hechos, los miles de afiliados y simpatizantes, los más de 1 millón de votantes, los que hacen posible que defendamos la causa justa y que hagamos cosas bien importantes para el desarrollo democrático de España y para la regeneración de la democracia. Ya les gustaría a nuestros adversarios políticos que UPyD fuera 10 personas de la dirección o 1 persona sola. No, somos lo que hacemos y lo que hacemos es muy grande. Permítame, no obstante, una concreción. ¿Cómo está su relación y la de UPyD con el europarlamentario Francisco Sosa Wagner? Normal. Él es un europarlamentario, el portavoz en el Parlamento Europeo, y trabajamos para que los más de 1 millón de ciudadanos que nos han votado tengan en el Parlamento Europeo una representación que les ayude a resolver las cosas. Porque un partido político, mire, más allá de cualquier consideración, un partido político no, en fin, está hecho de personas, claro, como la sociedad en su conjunto, pero un partido político no tiene otro objetivo en su vida y en su proyección que resolver los problemas de la gente. No somos más que un instrumento. Entonces, desde la dirección del partido hacemos todo lo que está en nuestra mano para que todos los diputados, concejales, todos los que están en las instituciones cumplan con su compromiso. Su compromiso no es llevarse bien con la dirección, su compromiso es defender el programa electoral y no escatimamos esfuerzo para que cumplan el programa electoral. Insisto, el compromiso de cualquier cargo electo de UPyD no es llevarse bien con la dirección o con los poderes locales, sino cumplir el programa electoral, y desde luego en el grupo parlamentario, en el Parlamento Europeo, trabajamos para que así sea. Quizá así lo entendía Sosa Wagner cuando proponía, insistía, y fue causa de desencuentro con usted, que se entendieran UPyD y Ciudadanos. Finalmente se ha producido un encuentro entre usted y Albert Rivera. No sabemos qué corolario saca de ese encuentro. ¿Hubo coincidencias suficientes? ¿Habrá coalición entre UPyD y Ciudadanos?
Hubo un encuentro, bueno, primero quiero decirle que nuestro desencuentro, como lo llama usted, el desencuentro entre el diputado Sosa Wagner y mi persona a la dirección del partido, no tiene nada que ver con su deseo de que haya conversaciones con ciudadanos. Nuestra discrepancia en el tiempo de esta segunda legislatura ha sido una discrepancia política basada exclusivamente en una cuestión, que el diputado Sosa Wagner votó a favor de Juncker y la dirección del partido determinó que había que abstenerse. Pero los diputados tienen libre albedrío y pueden votar lo que les da la gana y nuestro partido no se pone en multas a quien vota de una manera o de otra. Pero ese es el único desencuentro político. En relación con las conversaciones con ciudadanos que usted ha citado, pues sí, hemos tenido un encuentro, no ha sido el único a lo largo de nuestra historia, aunque ha sido el más seguido por los medios de comunicación, y hemos decidido crear un grupo de trabajo en base a una resolución que hicimos en nuestro Consejo Político Extraordinario para explorar posibilidades de acuerdos, de colaboraciones. Las colaboraciones entre partidos políticos son algo habitual, aunque parezca en España extraordinario, ¿no? Y no son solamente ir juntos a las elecciones, ¿no? Hay mucho campo de trabajo y nosotros los exploraremos todos, con Ciudadanos y con las demás fuerzas políticas. Háblenos, de todos modos, de cómo ve las encuestas. ¿Qué le parece ese auge de Podemos en los datos que se van viendo? Bueno, me parece bastante normal. Quiero decir que la gente en España, bueno, la gente no, digamos, a veces me da la impresión de que hay como mucho susto, ¿no? Ha llegado Podemos, hay una fuerza política nueva, esto es tremendo y tal. A ver, nos hemos pasado los últimos años, o muchos años, desde luego los últimos 7 años, leyendo en los medios de comunicación y apelando a la necesidad de acabar con el bipartidismo. Y cuando resulta que parece que se acaba con el bipartidismo, nos pegamos un susto de muerte. Anda, si resulta que han entrado en el Parlamento Europeo ahora 10 fuerzas políticas y antes solo había 6, y que pues a España las cosas terminan llegando. En el resto de Europa ya había movimientos tipo Podemos, partidos políticos tipo Podemos. Aquí siempre llegan las cosas más tarde, pero terminan llegando. Hay que verlo con naturalidad. Los ciudadanos les han votado en estas elecciones europeas, ahora les estarán juzgando, supongo que es lo que tienen que hacer los ciudadanos, juzgarnos a todos, y si los ciudadanos piensan que es una opción útil, pues le seguirán votando. Y yo lo veo con absoluta normalidad, con la normalidad democrática de una sociedad abierta y plural en la que aparece una fuerza política que concita, o bien por votar en contra, o bien porque en contra de otros, o bien porque les interesa lo que dicen o cómo lo dicen, o bien porque, en fin, les parece lo más útil en ese momento, pues les votan. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer el resto de fuerzas políticas? Desde luego nuestro partido, pues defender las cosas en las que creemos y defenderlas de la mejor manera posible para concitar pues más confianza de los ciudadanos. Y, oye, la democracia no es votar, la democracia es elegir. Y cuanto más opciones políticas tengan los ciudadanos para elegir, pues mejor. O sea, que tantos años predicando en contra del bipartidismo y resulta que cuando entran 10 en vez de 6 nos pegamos un susto de muerte. Pues oiga, naturalidad, normalidad. Y luego, insisto, si la gente considera que es útil, pues seguirán votando a unos o a otros. Y si no, pues elegirán otra formación política. Con todo, señora Díez, usted sabe que la irrupción de Podemos, la específica irrupción de Podemos en el panorama, ha suscitado reacciones específicas. Le pregunto, ¿dónde cree que ha sido mayor el susto? ¿En el lado izquierdo del espectro ideológico español o en el lado derecho? A mí me da la impresión de que la sorpresa ha sido similar en todos los sitios. No sé si susto, no me atrevería a calificarlo, pero me parece que la sorpresa ha sido similar en todos los sitios y más que en la izquierda y en la derecha, yo creo que en todos los estamentos de la sociedad. Bueno, no sé, como pasa siempre con la economía, también con esto ocurre que ahora, después de que ya hemos visto el resultado, escuchamos a mucha gente decir que ya se suponía, que ya se sabía, que habían hecho una campaña maravillosa, que estaban en la red. Bueno, ahora escuchamos a mucha gente que ya sabía lo que iba a ocurrir. Yo, desde luego, no lo sabía, no tenía ni idea de que podía producirse una erupción de esas características. Pero, en todo caso, ahí está. Ha habido más de 1 millón de españoles que han hecho esa opción. Nos han de merecer, desde luego a mí me merecen los ciudadanos que han votado todo el respeto. Y mi reto, el reto de mi partido, es que nos consideren más útiles para resolver sus problemas que al resto de fuerzas políticas, entre las que está Podemos, y el Partido Popular, y el Partido Socialista, y la Izquierda Plural, y todos los demás. Nosotros tenemos que trabajar y dejar a la gente que elija, que mire y que elija. Hablemos de Cataluña, si le parece. ¿Cómo ve que se están haciendo las cosas? En este punto ha habido suspensión
de la consulta, también de la, se entiende obviamente, de la campaña para esa consulta, y ha habido acatamiento de suspensión de la consulta de momento por el gobierno catalán, aunque diciendo que suspensión y no supresión. Hubo ayer manifestaciones, como sabe, pacíficas ante muchos ayuntamientos de Cataluña. ¿Cómo ve que se están haciendo las cosas en Cataluña en este momento? Pues mire... en Cataluña y hacia Cataluña. Mire, ahora mismo, por ejemplo, según venía para acá, estaba viendo a través de Internet las noticias. Esta mañana, en el Parlamento de Cataluña, se va a elegir, en desarrollo de una ley suspendida, una comisión que es una especie de junta electoral para controlar las elecciones del día 9. Si hoy en el Parlamento de Cataluña se elige esa comisión, que insisto es como una especie de junta electoral catalana, se estará incumpliendo la suspensión del Constitucional. Y están a punto de votarlo, en este momento, mientras estamos hablando en este momento. O sea, había voces que habían pedido la suspensión de esa votación. Sí, bueno, ahora mismo sigue en el orden del día y cuando he entrado aquí todavía no se había votado, pero estaba... O sea que si se vota... se estará incumpliendo una suspensión del Tribunal Constitucional y se estará produciendo una desobediencia y un desacato. Además, en la web de la Generalitat sigue la campaña. En la web, que es pública, sigue la campaña para el 9 de noviembre. Entonces, estas cosas que pueden parecer poco importantes. Yo estaba oyéndoles a ustedes antes de entrar aquí el debate que tenían alrededor de esta cuestión y, aunque no me lo haya preguntado expresamente, sí que me gustaría hacer una reflexión al respecto. Aquí había un debate muy vivo, que es muy común, por otra parte, en toda España, entre, si me permiten que lo diga así, parecía como que había como un punto medio, ¿no? Mal lo que hacen los nacionalistas, pero también está mal que el presidente del gobierno pues se empecine en no dialogar, ¿no? Por decirlo simplemente, por decirlo de una manera muy simple. A ver, yo creo que para los ciudadanos que nos están escuchando, ¿no? Las opciones políticas, nosotros, cada uno de nosotros, podemos defender la reforma de la Constitución o no, que se cambien las leyes o no. Bueno, nuestro partido desde hace 7 años defiende la reforma de la Constitución, cuando nadie lo planteaba sobre la mesa, o sea, pero defender la reforma de la Constitución, que es una cosa absolutamente legítima y además desde mi punto de vista absolutamente necesaria, no es una opción frente al incumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales. Es que las leyes hay que cumplirlas y las sentencias de los tribunales hay que acatarlas. Todos los ciudadanos. Vale, es como si cualquiera de nosotros dice, es que no estoy de acuerdo con las normas de tráfico y quiero que se cambien, pero mientras no se cambien, es que tú tienes que acatar las normas y el gobierno tiene la obligación de hacer que se cumplan las leyes, el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat. Y luego el debate sobre la reforma de la Constitución es un debate que no es sustitutivo a que se cumpla la ley. Vamos, es que si se plantea en términos de hay que reformar la Constitución frente a quien no cumple las leyes, porque si no hay inmovilismo por las dos partes, es que no se está diciendo, desde mi punto de vista, lo correcto, porque en ningún país europeo ni en ningún país democrático del mundo nadie discutiría sobre si hay que cumplir las leyes o no. Permítame, vamos a subrayar lo que usted afirma. De que hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley con la mejor perspectiva, que haya acatamiento por la parte, con la única posible. Por la parte catalana. Es decir, se va a producir un acatamiento y el día 9 de noviembre no hay consulta y va a dejar de haber campaña y el día 9 de noviembre no habrá consulta. ¿El problema habrá terminado, señora Díez? No, el problema de no cumplir la ley sí habrá terminado. Porque hoy tenemos un problema, que es un desacato a la Constitución y a las leyes. Un gobernante despótico, porque eso es el despotismo, estar por encima de la ley y de la Constitución. O sea, eso es lo que hoy tenemos. Y además hay, como en toda democracia, un debate político vivo siempre para resolver los problemas. Y para nosotros, para Unión Progreso y Democracia, la reforma de la Constitución es una necesidad no por las reivindicaciones de los nacionalistas, sino porque es la mejor manera de resolver los problemas que tiene la sociedad española en su conjunto en este momento. A ver, lo voy a decir de otra manera. Nosotros creemos que hay que reformar la Constitución a pesar de los nacionalistas. No digo contra los nacionalistas, aunque no hubiera nacionalismo, aunque no estuvieran saliendo a la calle. Nosotros creemos que la Constitución española debe de reformarse porque es una Constitución que permite hoy que convivan 3 modelos. Un modelo federal que se llama autonómico, un modelo confederal, que son los estatutos de segunda generación, y un modelo centralista, Diputaciones, Cortes de Cádiz. Bueno, esto es inviable y es insostenible. Hay que resolverlo. Eso lo tenemos que resolver cambiando la Constitución. Pero a pesar de los nacionalistas, quiero decir,
no contra los nacionalistas, que se me entienda bien. Si hacemos una reforma bien hecha, en el sentido que resuelve problemas de los españoles, también las sociedades en las que hay nacionalistas vivirán, o sea, se adaptarán en el sentido de que les gustará el resultado de esa Constitución. Y como los partidos nacionalistas, como todos, lo que queremos es ganar elecciones, pues también acatarán y aceptarán esa nueva Constitución. Pero, insisto, hay que hacerlo a pesar de los nacionalistas. Es, en fin, un poco infantil, permítame la expresión, me lo voy a utilizar. ¿Quiere decir sin escucharlos? No, a pesar, aunque no quisieran, porque lo necesitamos todos los españoles, no en contra, o sea, a pesar no significa en contra, porque si va bien, también los nacionalistas apuntarán, si va bien digo en el sentido de que les va bien a los ciudadanos. Mire, para que no nos engañemos, quiero decir, yo creo que merece la pena que no nos engañemos. Plantear, creer, por ejemplo, que una reforma federal, que es la que nosotros, por ejemplo, defendemos, pero puede ser otra, porque, oiga, cuando nos pongamos a hablar de la reforma de la Constitución, habrá quien defenderá el federalismo, que es el caso de Unión Progreso y Democracia, quien defenderá, digo yo, pueden defender un Estado centralista, un Estado confederal, se podrá, entonces se puede debatir, y se debe de debatir de todo, pero creer que el modelo federal les va a contentar a los que piden la secesión es absurdo, porque o sea, no hay nada más contrario. Y eso, en fin, no hace falta ser experto, al nacionalismo que el federalismo. El federalismo proclama la igualdad y el nacionalismo reivindica la diferencia. Por tanto, lo tenemos que hacer a pesar de los discursos de los unos y de los otros. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo para los españoles. También tiene, como sabe, discurso federal el PSOE. El otro día se reunió usted con Pedro Sánchez, con el secretario general. ¿Qué tal ese encuentro? Bien, muy bien. ¿Hay coincidencias? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Ninguna? Siempre hay coincidencias entre partidos democráticos y entre gente que piensa, en fin, en España en su conjunto. Claro que hay coincidencias. Dígame una palabra, que me quedo sin tiempo, sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que acaba de llegar al Parlamento. ¿Qué impresión tiene? Hemos hablado esta mañana de gastos. Sí, los está escuchando también. Hombre, yo creo que es una legislatura, el Gobierno ha perdido la legislatura y con estos presupuestos la ha revuelto a perder, por así decirlo. A ver, son unos presupuestos que aparecen como expansivos cuando realmente Europa está en recesión. Entonces es imposible que los presupuestos sean expansivos cuando nuestros compradores, o sea, aquellos que los necesitamos para crecer y para desarrollarnos, pues están en recesión. O sea, son una mentira, son unos presupuestos falsos, porque realmente el día que se aprueben estarán ya caducados, como los presupuestos del año anterior, del anterior y del anterior. En ese sentido es otra vez una pérdida de tiempo. Le van a preguntar en nuestra mesa, ¿le parece? Claro. Pregunta, por ejemplo, encantada. Rafa Rodríguez. Adelante, Rafa. Sí, Rosa Díez, bueno, decía usted lo de la ley que hay que cumplirla. El debate puede estar si una ley es justa o no es justa o es injusta, pero es la que es y hay que acatarla en cualquier cuestión. Es democrática, ¿no? Claro, en cualquier cuestión, te digo, al margen del tema catalán. Pero el problema no es que se ha dejado que se llegue a este punto, es decir, por parte y parte, unos que han tirado una parte y otros que no se han movido en nada. ¿Pero qué es moverse? Dígame. Negociar, hablar. Es Pero, decir, pero fuera de la ley. No, con la ley. Dentro del marco legal en España, si cogemos el tema catalán, usted bien sabe que allí lo que imperaba hace unos cuantos años era el catalanismo, no el independentismo. El catalán se siente catalanista. Pero a medida de cómo se han desarrollado los acontecimientos, se ha ido convirtiendo en independentista. Es decir, que ha ido arrinconando con esa marcha porque el gobierno central no ha movido ni una ficha. Es decir, no ha hecho nada de dialogar. Luego se puede llegar o no a un acuerdo. Usted, por ejemplo, dice el tema de la reforma de la Constitución, que es algo que ustedes promovían hace muchos años y que se tenía que llevar a cabo, al margen del tema de los catalanes, con una cuestión de necesidad, porque lógicamente montones de cuestiones que están en la Constitución no se están cumpliendo. El estado de bienestar social, el tema de la vivienda, podemos poner montones de cuestiones. Si se hubiera hecho algún avance en ese tema, si se hubiera abierto, pues no estarían cargados de razones o los catalanes para ahora pedir tal cosa, si hubiera entrado el diálogo. Porque es que, llegado a este punto, desde su punto de vista, desde UPyD, ¿dónde está la solución? Ya, pero yo es que no comparto la reflexión inicial. Es que el diálogo no es una alternativa al respeto al marco constitucional. No es una alternativa. El diálogo en democracia es la base digamos, es el instrumento, pero el diálogo no es una alternativa al respeto a la Constitución. Es decir, si usted me plantea, pongamos que usted es el gobernante nacionalista catalán y yo soy el gobernante nacional,
Este y el anterior, que era Zapatero. Si usted lo que me plantea está fuera de la Constitución, yo no tengo marco para negociar con usted. No, o sea, puedo hablar de cualquier cosa, pero usted me plantea algo que está fuera de la Constitución, que es lo que ha planteado el nacionalismo catalán en los últimos años, a este gobierno y al anterior, insisto. Acuérdese que se hizo un estatuto de autonomía que el Constitucional declaró en algunos aspectos inconstitucional y que incluso la sentencia del Constitucional respecto del estatuto, la Generalitat la ha ido incumpliendo continuamente. Sentencias en relación con la lengua común, sentencias, digo, del Tribunal Supremo reiteradas, la Generalitat incumple. Y cuando finalmente, permanentemente, esto no es menor, quiero decir, esto es una cosa importante, tiene su importancia. Entonces, el marco del diálogo tiene que ser dentro de la ley, porque fuera de la ley no es diálogo, es chantaje. Y entonces, el marco del diálogo tiene que ser dentro de la ley. Dice usted, una ley justa o injusta. No, es que ni siquiera estamos hablando de leyes parciales, que son leyes y por tanto se pueden cambiar. Estamos hablando de la Constitución, que es el marco de convivencia para todos los españoles. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que ojalá fuera tan sencillo como lo que usted plantea o sugiere, ¿no? Tan sencillo como que usted y yo nos sentáramos a hablar, o en este caso pongámonos en esta que estamos de usted en Cataluña y yo España. Ojalá fuera una cuestión de dialogar. No, es que lo que pide el nacionalismo, el secesionismo catalán, desborda la Constitución. No es que desborde la Constitución porque se atribuye competencias que no tiene, no, es que establece diferencias entre ciudadanos catalanes, por eso es antidemocrático, porque lo que pide el nacionalismo catalán es que los ciudadanos catalanes puedan decidir en su nombre y en el mío. Esto es lo que están pidiendo y eso es inaceptable. Es decir, que es inaceptable que una parte de España, digo inaceptable para todos los españoles, que una parte de España, de los ciudadanos de una parte de España, decidan por todos nosotros, entonces, que nos priven de nuestro derecho de ciudadanía. ¿Cuál es su solución para la cuestión que está planteando? Yo lo he dicho antes, o sea, dentro de la ley cabe todo. Fuera de la ley no cabe nada porque no hay democracia. Y entonces los procesos, o sea, no hay una solución mágica, es decir, no es que dos se sienten y se arreglan las cosas. Si fuera así de sencillo, no, es que los gobernantes de Cataluña tienen que aceptar que tienen que cumplir las normas y procurar cambiarlas con los instrumentos que nos dan las propias normas y los demás tenemos que, en fin, acercarnos a las cuestiones sabiendo que hay un problema y que tenemos que resolverlo, pero dentro de la Constitución y dentro de las normas, no renunciando a nuestro derecho como ciudadanos españoles. ¿Usted cree que yo que vivo en el País Vasco y usted que vive aquí, supongo, en Andalucía, podemos aceptar que una parte de España decida las fronteras sin que todos los españoles decidamos cuáles son nuestras fronteras? Es que eso es lo que está sobre la mesa. Hay un pensamiento mágico que dice, si se les hubiera dado antes, no hubiéramos llegado aquí. Si se les hubiera dado, ¿qué? ¿El concierto vasco? ¿Qué es lo que piden? Porque eso es lo que piden, aunque no se establezca de esa manera. Una financiación como el Concierto Vasco o el Foro Navarro, si es que hay que suprimir el Foro Navarro y el Concierto Vasco, no se puede implantar en otra parte de España. Es que nos quedamos sin tiempo. Vamos a dejar que pregunten también Antonio Silva y María Lamento Sánchez. Mucho. No, al contrario, la culpa es nuestra en todo caso. Yo le quiero preguntar más en clave andaluza. El año viene año electoral, en municipales fundamentalmente. ¿Plantean ustedes una coalición con Ciudadanos, como Ganemos está buscando coaliciones de pequeños partidos en implantaciones locales para hacer una fuerza más potente? No nos planteamos coaliciones hoy por hoy con nadie. Hoy por hoy, no sé si de aquí a las elecciones, en fin, cambiará esto que le estoy diciendo, pero nosotros, Unión Progreso y Democracia, es un partido nacional que no incrementa su fuerza en base a sumar partidos regionales de un sitio o de otro, porque eso, aunque lo siguiéramos llamando nacional, sería justo lo contrario de lo que es un partido nacional que tiene una posición común y defiende la misma posición en toda España. No nos hemos planteado nunca nuestra expansión sumando partidos pequeñitos que están en un municipio o en otro y de esa manera pudiendo presentarnos. Hemos creído y creemos que defender coherentemente una posición política, la misma posición política, con un discurso y con unas propuestas coherentes en toda España, es justo lo que necesita nuestro país, un partido de esas características. Y por eso, de momento, hasta el momento presente, todas las ofertas que hemos tenido desde que nacimos, montones de grupos independientes de un municipio a otro que dicen, nada, aquí os damos 100.000 votos, os damos 20.000 votos, tal. Siempre nos ha parecido que no son los votos, que es la política, y nunca hemos querido crecer de esa manera, porque nos parece que no es crecer, que es otra cosa, que es parasitar.
y para parásitos ya hay bastantes. Le pregunta María Esperanza Sánchez. Quiero volver al asunto catalán porque dice usted que la Generalitat y, en fin, las fuerzas que apoyan la consulta están fuera de la ley. Es verdad, no están, se quieren saltar la ley, por supuesto, está clarísimo, pero ha habido un camino para llegar hasta aquí, un camino de torpezas políticas, según entiendo personalmente, y yo concluiría y le preguntaría directamente, ¿realmente no estamos ante un choque de nacionalismos exacerbados? Nacionalismo catalán y nacionalismo español representado por el presidente del gobierno. No, yo no creo que estemos... Vamos, yo no creo que el presidente del gobierno sea un nacionalista español, se lo digo sinceramente. Yo que estoy en la oposición, no creo que el presidente del gobierno sea un nacionalista español. O sea, lo voy a volver a decir otra vez. No lo creo. Creo que es el presidente del gobierno y que tiene la obligación de hacer cumplir la ley. La obligación, y que si para alguien eso significa ser nacionalista español, pues es un problema, porque en España, el problema que tenemos en España, déjeme que se lo diga de otra manera, es que hay muy pocos españoles. Es que nadie defiende lo común, y cuando defiendes lo común te llaman nacionalista español. Y hay gente que piensa que el nacionalismo catalán es muy bueno y muy progresista, o el nacionalismo vasco es muy bueno y muy progresista, y el nacionalismo español es horrible, y es nefasto y es hasta fascista. Yo lo he oído, no aquí, lo he oído muchas veces. Yo creo que en España no hay nacionalismo español organizado institucionalmente, porque si lo hubiera, ¿por qué no proclamar que lo eres? O sea, no creo. Ahora, ¿ser español significa ser nacionalista? ¿Ser patriota en el sentido republicano del término significa ser nacionalista? Yo soy patriota. Señora en el Díez. sentido republicano del término. El PSOE lo ha sido, en el PSOE lo ha sido también históricamente. El Partido Comunista, ni les cuento, la reivindicación de... Y ahora nadie reivindica lo común, porque parece que tienes miedo de que te llamen facha. Pues no, oiga, que defender la Constitución no es ser nacionalista español. Queda Eso clara, es lo que yo pienso. Queda clara su respuesta y también la pregunta había quedado clara. Muchísimas gracias, señora Díez, portavoz nacional de UPyD. Hemos querido decir antes, no sé si hemos tenido éxito en el intento, que personalmente este informador de la cadena pública Canal Sur Televisión tuvo el placer de conversar con usted en estos mismos servicios informativos hace 16 años, lo cual no quita, no empece, no disminuye que usted ha vuelto aquí después. Por supuesto, hace poco estuvo en este mismo programa, en Buenos Días Andalucía, con nuestra compañera Mabel Mata, y digamos, venida que también celebramos como todas. Gracias por volver a Buenos Días Andalucía, señora Díez. Muchas gracias, encantada. Buenos días. Muy amable, Buenos días, Rafa Rodríguez. Días. Buenos días, Antonio Silva. María Esperanza Sánchez, gracias. Buenos días. Buenos días. Una mínima actualización de lo fundamental de nuestro relato. Victoria, adelante. Gracias, Carlos. Vamos con algunos titulares de esta mañana. Hoy está previsto que los agricultores empiecen a recibir las ayudas por el veto ruso. La Comisión Europea ha publicado el nuevo reglamento de la Comisión para compensar esas pérdidas. Se han aprobado 165 millones de euros para paliar el cierre de este mercado a las exportaciones andaluzas.